Urda es un municipio y localidad de España, situado en la provincia de Toledo, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Esta ermita y santuario del Santo Cristo de la Vera Cruz fue levantada sobre restos de un templo visigodo, aunque tiene su origen en el siglo XV como una ermita dedicada al Cristo de la Caja. Con el paso de los años se fue reformando, terminando en la actualidad siendo una iglesia barroca, con retablos del siglo XVII. Desde el año 2002, las siervas del Corazón de Jesús están presentes en este santuario de peregrinación del Santo Cristo. Las religiosas viven su misión de adoración eucarística y la acogida de los peregrinos que llegan al santuario. El Museo Guerrero Malagón se encuentra situado en un edificio anexo a la ermita del Santísimo Cristo de Urda. Está situado junto a la ermita de la misma advocación, provista de unas puertas de bronce que realizó también el artista. El museo fue inaugurado el 20 de septiembre del año 1992. El edificio consta de 3 plantas. La planta sótano está dedicada al ajuar y esvotos del Santísimo Cristo. En las plantas primera y segunda se exponen más de 200 cuadros, unos 100 bocetos, 17 esculturas y casi 350 dibujos, todo ello aproximadamente. Este museo propone un recorrido por la evolución artística del pintor, desde los primeros dibujos y óleos de aprendizaje hasta algunas de sus últimas obras, siendo también muy interesante apreciar los apuntes y ejercicios propios de cualquier artista. La gran mayoría de las obras aquí representadas son de temática del género costumbrista, de la realidad cotidiana y las fantasmagorías de la ciudad de Toledo, que se convirtió en retaguardia y vanguardia de su pintura. Mariano Guerrero Malagón era hijo de pastores. Desde muy pequeño se dedicó a este oficio. Estuvo enfermo de epilepsia, pintaba en las paredes del pueblo, modelaba la arcilla y tallaba los puños de los bastones. Ismael Vera, jefe del telégrafo del pueblo, le proporcionó becas de estudios en Urda y Toledo. Entró a los 15 años en la Escuela de Artes y Oficios de la capital, en la que posteriormente fue profesor, siendo entonces sus profesores, entre otros, Enrique Vera, hijo del telegrafista mencionado anteriormente. Con 17 años se fue a Madrid, estando 2 años como escayolista. Cuando volvió a Toledo se dedicó a tallar la madera, muebles e imágenes. Siguió pintando y dibujando. A los 23 años hizo su primera exposición individual en una de las dependencias de la Diputación. Al término de la Guerra Civil Española fue capturado por los nacionales. Ingresó en un cuartel de infantería en Santoña, Santander, entonces transformado en improvisado campo de concentración. En los años 40 del siglo XX, una vez liberado, reunió al grupo de artistas llamado Estilo. Editaron una revista llamada Ayer y Hoy, única consagrada a las artes, el ensayo y la literatura en Toledo. Él ilustraba la revista junto a otros pintores,
con gran número de dibujos y xilografías. También organizó diversas exposiciones colectivas. A partir de 1948 empezó una carrera ascendente, con exposiciones en Madrid, en los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Durante la Guerra Civil protegió de la destrucción la obra del Greco. De él copió 70 cuadros por encargo del pintor, escultor y artista plástico aragonés José Lapallese Bruna. Se fue a París en 1953 con una beca de la Diputación Provincial. Encontró un ambiente menos académico, con más inquietudes culturales y artísticas. Conoció a otros pintores. Con ellos formó la llamada Segunda Escuela de París. Descubrió también la obra de Van Gogh. A su vuelta a Toledo cofundó el primer grupo toledano de vanguardia, llamado Los Candiles. Se instaló en un taller del Torreón del Palacio de la Merced, que le prestó gratuitamente la Diputación. Posteriormente, en 1968, fue elegido miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y además vocal de la Junta de Conservación del Toledo Artístico. También publicó artículos en una revista de la primera de estas instituciones, llamada Toletun. A Guerrero Malagón se le debe que una magnífica exposición sobre el Greco se celebrase en Toledo y no en Madrid. En el homenaje al escultor Victorio Macho de la Academia Toledana, pronunció una importante conferencia en 1985, con una información inédita sobre este importante escultor, al que anteriormente ya había conocido de adolescente. En alguno de sus escritos investiga y revaloriza la aportación de artistas manchegos, o también de algunos venidos de otras tierras, como por ejemplo Victorio Macho, que era natural de Palencia y estableció su taller en Roca Tarpeya, lugar próximo al monasterio de San Juan de los Reyes. También estudió y revalorizó a un pintor y escultor afincado en Toledo, llamado Matías Moreno González, el cual junto con Federico de Madrazo restauró el cuadro del entierro del conde de Orgaz, de la iglesia de Santo Tomé de Toledo. Denunció constantemente el deterioro del casco histórico-artístico de la ciudad imperial toledana. En 1994, 2 años antes del fallecimiento de Guerrero Malagón, el Museo de Santa Cruz de Toledo organizó una gran exposición antológica del autor, publicándose un magnífico catálogo de la misma. Su obra en la actualidad se encuentra muy dispersa por Europa y América, aunque gran parte de su obra se encuentra todavía en su estudio del Corredorcillo de San Bartolomé, situado en pleno casco histórico de Toledo, y en espera de instalar una casa museo. Cuenta con 200 pinturas aproximadamente y cientos de dibujos. La familia cedió por espacio de 10 años, prorrogables por otros 10, a partir del año 2015, 189 obras, a la Diputación Provincial de Toledo, para exhibirse en el Centro Cultural San Clemente. Han pasado ya 6 años y las autoridades competentes aún no han iniciado dicha instalación. Sin embargo, en el Salón de Plenos de la Diputación de Toledo cuelga la obra titulada Toledo Símbolo, cedida por el grupo Liberbank en depósito. En el momento de estar editando este vídeo, acabo de leer el 18 de octubre del año 2021 en el periódico ABC Toledo Ciudad, que después de décadas de desencuentros y dificultades, el gran pintor Cecilio Mariano Guerrero Malagón, Urda, 1 de febrero de 1909,
Toledo, 20 de agosto de 1996. Tendrá su propio museo en Toledo. Se instalará en una planta entera del Centro Cultural San Clemente, situado en la Plaza de Padilla, según han acordado la Diputación Provincial de Toledo y la familia del artista. A dicho acuerdo tan solo le falta la firma del convenio que se adoptó el pasado 8 de octubre, durante la reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación. El convenio que se firmará tendrá una vigencia de 5 años renovables, y en virtud del mismo la familia de Guerrero Malagón, fallecido hace 25 años, dona parte de su obra a la Diputación, para que toledanos y visitantes puedan disfrutar del rico legado dejado por el artista. Este artista fue rechazado durante décadas por las distintas administraciones. Era denominado por algunos de forma despectiva el pastorcillo de Urda. Mariano Guerrero Malagón tenía para otros aura de pintor maldito. Triunfó sin embargo en países como Inglaterra y Francia. En 1948 empezó una carrera ascendente con exposiciones en los Estados Unidos. Sus pinturas se encuentran repartidas por Alemania, Francia, Italia, Suiza, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Chile y en colecciones particulares, sobre todo galerías de arte moderno y conventos religiosos, aunque la mayor parte se concentra en colecciones privadas y entidades públicas de Toledo y Madrid. La temática de toda su obra es costumbrista, de carácter sombrío, onírico y trágico, al principio no comprendida por el público, pero fue muy admirada por Gregorio Marañón y Daniel Vázquez Díaz. El estilo de su obra tiene claras influencias de El Greco, Goya, Van Gogh y Gutiérrez Solana. Ofrece una visión expresionista y esperpéntica muy crítica con la España franquista de la posguerra. Como se puede apreciar, el museo también exhibe una parte importante de sus dibujos de guerra y apuntes mediterráneos, con una esperpéntica y dura crítica social, sobre todo ejercida a través de la obra gráfica. En la sala central de la planta inferior se exhiben los modelos originales de los 8 tableros realizados en escayola para la puerta de la Ermita del Cristo. Estos bajorrelieves le sirvieron de modelo para hacer un vaciado en bronce y crear la puerta original llamada Santa de la entrada principal al santuario del Cristo de Urda. Las puertas de bronce de la entrada principal fueron realizadas por el ilustre pintor, grabador y maestro, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, don Mariano Guerrero Malagón, natural e hijo predilecto de esta villa de Urda, ayudado por su hijo Mariano Guerrero Corrales. Tardaron 5 años en realizarlas. Están compuestas por 8 tableros. Representan cada uno pasajes de la historia del Santísimo Cristo con el pueblo de Urda. Se inauguraron y se bendicieron el 13 de septiembre del año 1986. En los años jubilares también se llama Puerta Santa. Cada uno de los 8 tableros representa distintos momentos del desarrollo de las procesiones de los días 28 y 29 de septiembre de cada año, apreciándose un río de gente, apiñados y empujando la carroza, venerando la sagrada imagen de nuestro Santísimo Cristo. Este edificio donde se ha instalado el museo consta de 3 plantas.
La planta baja o sótano está situada en un plano inferior al Paseo del Santísimo Cristo. En ella se encuentra instalada la sala de esvotos. La planta primera y segunda son unas amplias galerías, donde están expuestos más de 200 cuadros, cientos de dibujos y bocetos y algunas esculturas, que Mariano Guerrero Malagón quiso donar a esta ciudad de Urda. Dos grandes lienzos de estilo barroco y de temática religiosa, anónimos, cuelgan de las paredes de las escaleras de la subida a las salas de exposición. Pertenecen a la parroquia del pueblo, bajo la advocación de San Juan Bautista. Existe una sala de esvotos, a la cual se tiene acceso desde el museo y también desde la ermita, a través de la puerta de subida al coro. En ella se guardan los presentes que han sido donados por los fieles, como agradecimiento a los favores recibidos.